Estamos de regreso en el Congreso de la mañana. Bueno, ahora vamos con las internacionales. La semana pasada, específicamente el domingo 13 de abril, se llevaron a cabo las elecciones en Ecuador, donde estuvimos por allá y posteriormente, bueno, estuvimos dando algunas declaraciones por este medio, el Congreso de la mañana, vía telefónica. Y bueno, un proceso bastante particular, muy distinto a lo que se celebra en la República Dominicana. Y por eso cada vez que yo observo un proceso electoral en algún país de la región, me, me convenzo más de que nosotros somos uno de los países que más ha avanzado en materia democrática y de transparencia electoral. Eh, Pese a que se ha felicitado por buena parte de los mandatarios de la región, incluyendo nuestro presidente de la República, hay una serie de elementos que pudieran cuestionarse de ese proceso electoral, una serie de acciones que no tienen tanto vínculo con la democracia y la transparencia. Y yo creo que el Ecuador necesita hacer una serie de reformas en materia electoral que eh, puedan impulsarlo a tener en un futuro procesos más transparentes y procesos más democráticos. Sin embargo, hay que felicitar a la población del Ecuador, quien salió a votar masivamente. El voto allá es obligatorio, como lo ha planteado aquí nuestra querida amiga y ex candidata a diputada Patricia Arbaje, quien Sí, ha sí. planteado el voto Me obligatorio y lo encanta. mantiene. Yo Sí. particularmente he estado de acuerdo con Patricia en ese planteamiento. Yo creo que nosotros debemos sacarnos de la cabeza ciertas expresiones como están coartando la libertad. Esto no es una dictadura. Y cada acción con la que no estamos de acuerdo la denominamos de esa forma. Sin embargo, al final, es como expresan los chinos, no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que case el ratón. Es un sistema que ha dado bastantes resultados, que ha legitimado bastante las autoridades en sus respectivos países donde se aplica. Y yo creo que la República Dominicana, con un sistema de partido político que aunque está en crisis, todavía está mucho más fortalecido que en otras partes de la región, y con los avances que hemos tenido en materia de transparencia electoral y eficiencia del sistema electoral de nuestro país, entiendo que agregarle ese elemento del voto obligatorio, pues crearía Claro. los presidentes más legítimos que tenga toda la región de América Latina. Y yo pongo el ejemplo siempre del Uruguay. El Uruguay, que es el país más democrático que tiene en la región, tiene el voto obligatorio. Tiene el voto obligatorio. Y ellos se han cuidado de dos cosas bastante importantes para el mantenimiento de una democracia. Y es el fortalecimiento permanente o el mantenimiento de un sistema de partidos políticos fuerte y una participación masiva. Y esas dos cosas lo han logrado con el voto cerrado y con el voto obligatorio. Yo creo que nosotros debemos empezar a discutir acerca de estas cosas porque nos hemos estado desvirtuando y Ujú. hemos estado confundiendo lo que es la democracia, fruto de que quienes están en el debate político permanente, muchos de ellos no tienen conocimiento de lo que es la democracia, y fruto de esto entonces han confundido la democracia con una apertura total en un momento inadecuado. Y esto ha traído consigo un incremento del clientelismo político, ha traído consigo un incremento del transfugismo político, que al final
trae como consecuencia el debilitamiento del sistema de partidos políticos de la República Dominicana. Entonces, yo creo que hemos avanzado mucho, sin embargo, al mismo tiempo hemos retrocedido en algunos aspectos y debemos empezar a corregir esos problemas para que no terminemos como otras naciones vecinas de la región de América Latina. En otro orden, el ministro de Relaciones Exteriores estuvo allí en el Consejo de Seguridad y lo dijo de manera explícita. Por 15ª vez estoy aquí, lo cual indica claramente como si estuviera cansado ya de viajar para allá. ¿Qué tú crees, Javier? Dice el ministro de Relaciones Exteriores, por 15ª vez. Sí, dijo, ya estoy hablando demasiado de este tema. Estoy aquí hablando exactamente del mismo tema y no se nos presta atención. Claro, no lo dijo con esas palabras, con excepción de lo primero. Yo lo estoy diciendo de forma más explícita, más llana, ¿verdad? Más coloquial. Sí. Pero el ministro de Relaciones Exteriores ayer habló de forma muy concreta, muy frontal, aunque siempre manteniendo la forma diplomática que le caracteriza. Claro. Y el canciller Roberto Álvarez habló acerca del problema haitiano y le decía, mira, yo sé que nosotros no podemos enviar una misión más grande, haciendo referencia a la comunidad internacional, no pueden enviar una misión más grande por las condiciones, no están dadas para eso. Sin embargo, entiendo que esa que tenemos hay que fortalecerla para que sea efectiva. Y en otro orden decía, nosotros vivimos al lado de Haití y nosotros somos los que estamos sufriendo las consecuencias de la inestabilidad de ese país. Pero además de eso, agregó un elemento del que no había hablado anteriormente, pero que yo creo que es bastante importante que lo destaquemos. El canciller Roberto Álvarez expresó de manera tácita que Haití, las bandas haitianas que hoy han creado un caos en su país, podrían buscar refugio en las fronteras dominicanas y podrían provocar a las autoridades militares de la República Dominicana. Y que si eso se da, entonces las autoridades militares de la República Dominicana van a reaccionar, van a responder, y eso entonces le agregaría otro elemento mucho más complicado al problema de las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y Haití. Eso es una verdad. Eso es una verdad. Y lo peor de todo es que si las bandas haitianas provocan las autoridades militares de la República Dominicana y nuestras autoridades responden a esa provocación, no crean que eso se va a quedar en un enfrentamiento entre el Estado Dominicano y las bandas haitianas. No, anótenlo, que el Estado haitiano va a querer involucrarse en el conflicto en favor de los intereses de las bandas haitianas. Básicamente, lo que expresó de manera implícita el canciller Roberto Álvarez fue eso, con lo que, repito, estoy totalmente de acuerdo. Otro tema que quiero tocar son las medidas tomadas por el presidente Luis Abinader hace 2 semanas atrás y que ya empezaron a ser aplicadas. El pasado domingo el presidente emitió un decreto donde crea el Instituto Nacional de Migraciones, incluso establece la nomenclatura del mismo, y en el día de ayer entregó en vigencia el tema de los hospitales. Yo decía temprano que iban a haber excepciones, como todo, ¿verdad? Somos un país que respeta los derechos humanos y si bien es cierto que debemos aplicar nuestra política migratoria, pues siempre debe ser cuidando la imagen de país humanitario como lo ha sido la República Dominicana. Y esta vez no va a ser la excepción. Las políticas migratorias
anunciadas por el presidente Luis Abinader se van a aplicar, pero habrán algunas excepciones. Y las excepciones básicamente es el tema de las emergencias. Si usted tiene algún accidente, si usted tiene algún problema de salud crónico que amerite una intervención de emergencia, pues usted va al hospital y va a ser atendido sin ningún tipo de inconveniente. Como sucede en otros países. Por poner un ejemplo, en Italia usted está de manera irregular, es más, a usted, usted pasando el Mediterráneo, lo encuentran y usted está en una situación de salud crónica, a usted no lo deportan inmediatamente, no, a usted lo llevan al médico y luego que lo estabilizan y que usted está listo para poder sostenerse con su propio cuerpo, entonces se inicia un proceso de deportación. La República Dominicana no será distinto. Usted tiene una situación crónica de salud, necesita una atención de emergencia, usted va a ser atendido sin ningún tipo de problema, pero inmediatamente entonces luego que usted es atendido y que puede caminar sin ningún tipo de inconveniente, se inicia el proceso de deportación. Con las embarazadas también se tendrá un trato especial. Yo creo que estas cosas es importante destacarlas, aunque sí entiendo también que hay esa ley de migración, hay algunos puntos que debemos revisarlo, y yo creo que esa parte le toca al legislador porque hay ciertos baches que no permiten que el gobierno dominicano pueda operar conforme a sus propias leyes y en defensa de sus propios intereses. Yo creo que es importante que el legislador haga las observaciones. Bueno, yo coincido contigo en el tema de la ley. No tengo esperanza en este cuatrenio porque la verdad es que la agenda está complicada, el Código Penal, la ley de aguas, la reforma al Código Civil. Oye. La verdad que yo no creo que vayan a revisar nada de migración. Sí, lo que yo celebré las medidas y entiendo que son importantes. Ahora, el cómo aplicarlas es donde nosotros estamos teniendo inconvenientes y lo vimos en el día de ayer, cuando se trasladaban a hospitales agentes que ni siquiera el mismo director sabía que estaban haciendo un trabajo. ¿Cuál es el protocolo? Se hablaba de, ok, yo te llevo una carta o una prueba de un domicilio, pero ¿qué te garantiza a ti, hospital, que esa carta y esa prueba de domicilio es veraz? Entonces ahora va a empezar la maquinación para falsificar papeles de trabajo, carta de domicilio. Sí, pero está el tema de la documentación migratoria. El tema de la documentación, pero volvemos a lo mismo. Cuando una gente llega a una emergencia, a un hospital, es porque hay que atenderlos. Yo creo que lo que deben de implementarse son los protocolos para que una vez se reciba la atención, pues esas personas que están de manera ilegal, pues sean vueltas a la frontera. O sea, es muy fácil. La cantidad de mujeres parturientas que hay en los hospitales de nosotros es para fletar una guagua diaria. O sea, se puede hacer. Ahora, ¿cómo implementar esas medidas que celebramos todos? Que hizo el presidente Luis Abinader hace 2 semanas y que creó ese decreto y que nombró quienes iban a trabajar en todo eso. ¿Cómo lo vamos a poner en práctica? Ahí que nosotros debemos también de ayudar y apoyar las acciones que se hagan, lejos de criticarlas. Esto es un plan piloto, esto es nuevo, se van a ver falla, error, pero darle continuidad. Que la prueba error no es improvisación. No, claro. No, porque es una medida nueva. Exacto. Cuando tú hay que ver qué funciona, qué no funciona. Exacto. Si algo no funcionó, pues tomar la medida en el momento de arreglarla, de corregirla. Para eso se nombraron personas que trabajen en la implementación de estas medidas. Entonces, darle seguimiento. Yo no pusiera el mayor de los esfuerzos en la legislación de migración, que sí hay que revisarla. Nuestras leyes son robustas. Es aplicarlas.
No, las leyes. No hay problema. No. Hay algunas que hay que mejorar, pero el principal problema no es la falta de leyes. Pero si no aplicamos lo que tenemos, no nos podemos pasar la vida entera arreglando sobre arreglar y al final ni siquiera sabemos cómo implementarlo. Sí, pero lo que pasa es que nosotros llegamos a algunos acuerdos internacionales en unas coyunturas muy específicas que el mundo ya le está dando para atrás y nosotros no podemos ser la excepción. Claro, en ese caso cuando la ley te establece que tú no puedes deportar embarazadas, pero tampoco puedes deportar niños, lógicamente no vas a poder deportar a la mamá y al papá del niño tampoco. O sea, por una cuestión de lógica. Entonces, lógica. Es una cuestión que en la práctica te va a crear una bola de nieve que es imposible que tú puedas diseñar una política migratoria efectiva, porque todo el que entró con un niño tiene un salvoconducto, por llamarlo de alguna forma. Exacto. Entonces, y la mujer que quedó embarazada pues también tiene un salvoconducto. Y no solo mientras está embarazada y mientras está en lactancia, sino por los 18 años, mientras ese hijo o hija sea un niño o una niña. Entonces, eso son una serie de cosas que yo creo que llegó la hora de empezar a revisarlo, dado que tenemos una coyuntura internacional muy especial. Y ojo, cuando yo hablo de coyuntura internacional especial, o que cambió la coyuntura internacional, no hago referencia exclusivamente a Donald Trump. No, porque cuando nosotros vemos en Canadá empezó a aplicar políticas migratorias que no estaba aplicando. Cuando nosotros vamos a la Unión Europea, países como Noruega, como Finlandia, como Francia, como Alemania, y otros empezaron a aplicar una serie de políticas migratorias que no estaban aplicando. Entonces, nosotros no podemos ser la excepción en ese sentido, ya que eso juega a nuestro favor. Por eso decía que cosas como esas, el legislador ya debe empezar a observarlas para empezar los cambios. Eso es imperativo. Definitivamente para que se pueda tener algún resultado correcto en la República Dominicana, porque no podemos también esperar algún resultado sin hacer nada. No podemos tener ningún resultado positivo sin hacer nada o haciendo exactamente lo mismo que se ha venido haciendo por décadas en el país. Ese es uno de los puntos, es un tema delicado, como tú dices, también hay acuerdos internacionales y sobre todo el respeto, también mantener los derechos humanos en el nivel correcto, sí, pero se necesita hacer algo. Yo creo que debemos, en esta prueba-error, en las pruebas de lo que funciona en otros países, de lo que no funciona en otros países, pues también deberá hacerse algo en la República Dominicana de una manera u otra. No, porque es un problema. O sea, es que sencillamente, Javier, nosotros no tenemos la capacidad de poder resolver los problemas de los dominicanos y los problemas de esos haitianos que están migrando pero debemos resolver el problema nuestro. De manera irregular en la República Dominicana. Entonces, como no tenemos capacidad para resolver los problemas de ambos, yo tengo que tomar entonces, llevar a cabo políticas migratorias que me permitan tener los recursos suficientes para yo diseñar y ejecutar políticas públicas para los dominicanos y resolver mis problemas. O sea, porque eso es como lógico, es como básico, pero luego con todo este liberalismo, la conectografía planteado por Lacoste y esa eliminación de las fronteras nacionales, dejar de convertir las fronteras en muros y convertirlas en puentes. Todo se escucha bonito. Todo se escucha muy bonito, sin embargo, en la práctica, al final las naciones tienen recursos limitados. Y problemas ilimitados. Pero oye una cosa, en derecho las leyes son principios, por eso la importancia de los tribunales, de los jueces, de la capacidad de los jueces para hacer las sentencias. Uno no puede pensar que el país se va a regular modificando leyes. Las leyes tienen máximas, el tema migratorio tiene principios básicos, lo que es que aplicarlos y lo que varía en el tiempo que se adecúa al uso, a la costumbre, a la modernidad, a la apertura, son los criterios de
interpretación de las leyes que se hacen en tribunales. Por eso la importancia de nuestros jueces, de nuestros tribunales, de la sentencia y evidentemente que se cumplan, porque aquí están las sentencias que es imposible de ejecución. Ahora bien, las leyes son principios, máximas. Nosotros tenemos que cambiar ese chip mental como país subdesarrollado, que nosotros oímos a todos los diputados en campaña y voy a impulsar una ley y voy a crear una ley. Omar, por ejemplo, propuso una ley para compensar a la víctima, lo parece del Jet Set. No, mi amor, porque lo de la que explotaron en San Cristóbal tienen el mismo derecho. Y la bomba que explotó en Licey, esta tragedia en su magnitud tendrá la forma de tratarse con los responsables, con las autoridades, no con el gobierno. Entonces nosotros tenemos que dejar ese populismo de que los legisladores tienen que salir todos los días proponiendo leyes. No, señor, haga lo que usted tiene que hacer, vaya a los tribunales, haga una estadística de cuántas son por esto, cuántas son por otro, cómo se aplica la ley de tránsito, la ley de medio ambiente, la ley de mina, cómo se explota. Eso es lo que usted tiene que hacer. Y entonces siéntese con los jueces. ¿Cuál es el problema con esta ley? Con lo que le ejecutan, con la Fiscalía de Medio Ambiente, con el COBA del ruido. O sea, no son leyes, no son leyes. Y con esto creo que me toca despedir el programa. Y yo lo que quiero es que ustedes se queden con eso claro. No se necesita una ley para todo. No, en Estados Unidos no existe, en Francia tampoco. Las jurisprudencias son lo que te hacen que con el tiempo leyes de 1800 todavía se apliquen y funcionen por los principios. Pero es aquí, cuando usted lo vaya, no olvídese eso, cuando usted lo vaya a visitar un diputado. Hay gente que tiene, para mí hay gente que dice que tiene derecho a poner un musicón al lado. Con el cariño que le tengo, con el cariño que le tengo, había gente, sectores que yo visité en la circunscripción 3, marginados, que la gente me decía, ¿cuál es su propuesta legislativa? Y yo decía, ok, y si yo le digo que yo tengo un proyecto para regular el espacio aéreo, ¿le resuelve su problema del tránsito, de ruido, de educación, de comida? Entonces, nosotros mismos debemos de cambiar lo que le exigimos a la cabeza que gobierna en este país. Es eso. Aquí no hay que modificar leyes, aquí hay que aplicarla. Apoyemos todas las medidas que se tomen para llegar a ser lo que queremos ser. Lo que no funciona se cambia. Pero no ese proyectico de ley. Pero debemos apoyar las leyes y que se ejecuten, y que muchos inservibles que están en los puestos y en los cargos públicos hagan o se salen de ahí. Y porque aquí debería haber una ley. Sí, en este caso sí estoy de acuerdo que debería haber algo, porque es que los políticos no hacen leyes que les afecten. Que si usted no hace el trabajo, usted entonces tenga un tipo de resultado. Usted no hace su trabajo, entonces usted tiene un tipo de castigo. Vamos a someternos, porque si usted se le paga para eso y no lo hace el trabajo, entonces deberá también someterse a la justicia. Gracias.